Antibióticos. Estos medicamentos solo deben administrarse cuando se observa una infección obvia de la herida. Casi todas las heridas están contaminadas o colonizadas con bacterias. La presencia de una respuesta del hospedador constituye una infección y justifica el uso de antibióticos. Los signos de infección que deben buscarse incluyen eritema, celulitis, tumefacción y exudado purulento. El uso indiscriminado de antibióticos debe evitarse para evitar el surgimiento de bacterias resistentes a múltiples fármacos. La terapéutica con antibióticos en heridas agudas ha de basarse en los microorganismos que se sospecha encontrar en la herida infectada y en el estado inmunitario total del paciente. El tratamiento puede iniciarse con un solo antibiótico cuando se sospecha un microorganismo específico aislado. Por el contrario, el tratamiento debe comenzar con un antibiótico de amplio espectro o varios fármacos combinados. Se sospecha la presencia de múltiples microorganismos, por ejemplo, en contaminación entérica o cuando la función inmunitaria del paciente está deteriorada por diabetes, enfermedad crónica o medicamentos. Por último, tanto la localización de la herida como la calidad de la perfusionística de esta región influyen de manera significativa en el resultado final de la herida después de la lesión, aunque los antibióticos también pueden administrarse por vía tópica como parte de la irrigación o apósitos, o su eficacia es dudosa. Apósitos. El principal propósito de los apósitos para las heridas es proporcionar el ambiente ideal para la cicatrización de la herida. Los apósitos deben facilitar los principales cambios que ocurren durante la cicatrización a fin de producir una herida cicatrizada de manera óptima. Aunque el apósito ideal aún no es una realidad clínica, los adelantos tecnológicos son prometedores. Cuadro 9-9. Promover características convenientes de los apósitos para heridas. Promover la cicatrización de la herida, mantener un ambiente húmedo. Comodidad, control del dolor, control del olor, no alérgico y no irritante, permeabilidad a gases, seguro, remoción no traumática, rentabilidad, conveniencia. El recubrimiento de una herida con un apósito simula la función de barrera del epitelio y evita mayor daño. Además, la aplicación de compresión proporciona hemostasia y limita el edema. La oclusión de una herida con material de apósito ayuda a la cicatrización al controlar el grado de hidratación y la obtención de oxígeno en la herida. Asimismo, permite la transferencia de gases y vapor de agua de la superficie de la herida a la atmósfera. La oclusión afecta tanto la dermis como la epidermis, y se sabe que las heridas expuestas presentan mayor inflamación y desarrollan más necrosis que las cubiertas. La oclusión también ayuda a la síntesis de colágeno dérmico y la migración de células epiteliales y limita la desecación del tejido. La oclusión de heridas infectadas y muy exudativas está contraindicada porque puede estimular el crecimiento bacteriano. Los apósitos se clasifican en primarios y secundarios. Un apósito primario se coloca directamente en la herida y puede absorber líquidos y evitar la desecación, la infección y la adherencia de un apósito secundario. Este último es el que se coloca sobre el apósito primario para mayor protección, absorción, compresión y oclusión. Se cuenta con muchos tipos de apósitos diseñados para lograr ciertos puntos clínicos finales convenientes. Apósitos absorbentes. La acumulación de líquido en la herida puede ocasionar maceración y crecimiento bacteriano excesivo. Como ideal, el apósito debe absorberse sin empaparse por completo, ya que ello permitiría la penetración de bacterias del exterior. El apósito ha de diseñarse para equiparar las propiedades exudativas de la herida y puede incluir algodón, lana y esponja. Apósitos no adherentes. Los apósitos no adherentes están impregnados con parafina, vaselina y jalea hidrosoluble para emplearse como recubrimiento no adherente. Es necesario cubrirlos con un apósito secundario con objeto de sellar los bordes y evitar la desecación e infección. Apósitos oclusivos y semioclusivos. Los apósitos oclusivos y semioclusivos proporcionan un buen ambiente para heridas limpias con exudación mínima. Estos apósitos en película son a prueba de agua, impermeables a microbios pero permeables al vapor de agua. Apósitos hidrófilos de hidrófobos.
Son componentes de un apósito compuesto. El apósito hidrófilo contribuye a la absorción, en tanto que un apósito hidrófobo es a prueba de agua e impide la absorción. Apósitos de hidrocoloides y de hidrogel. Los apósitos de hidrocoloides y de hidrogel intentan combinar los beneficios de la oclusión y la absorción. Los hidrocoloides e hidrogeles forman estructuras complejas con agua y la absorción de líquidos ocurre con tumefacción de las partículas, lo que es útil en la eliminación atraumática del apósito. La absorción de exudados con un apósito hidrocoloide deja una masa gelatinosa parda amarillenta. Luego de quitar el apósito, que puede eliminarse con agua, el hidrogel es un polímero de enlace cruzado con un contenido alto de agua. Estas sustancias permiten un índice alto de evaporación sin alterar la hidratación de la herida, lo que determina que sean útiles en el tratamiento de quemaduras. Alginatos. Los alginatos se derivan de algas pardas y contienen cadenas largas de polisacáridos que incluyen ácidos manurónico y glucurónico. La proporción de estos azúcares varían con la especie de algas que se usa y también con la estación en que se recolectan. Procesados en la forma cálcica, los alginatos se transforman en alginatos de sodio solubles mediante el intercambio de iones en presencia de exudados de la herida. El gel de polímero se hincha y absorbe una gran cantidad de líquidos. Los alginatos se emplean cuando hay pérdida de tejido en heridas quirúrgicas abiertas con exudación mediana y en heridas crónicas de espesor total. Materiales absorbibles. Se utilizan sobre todo dentro de heridas para hemostasia y comprenden colágeno, gelatina, celulosa oxidada y celulosa oxidada regenerada. Apósitos con medicamentos. Los apósitos con medicamentos se emplean desde hace mucho tiempo como un sistema liberador de fármacos. Estos se suministran en los apósitos e incluyen peróxido de benzoilo, óxido de zinc, neomicina y bacitracina de zinc. Estos fármacos incrementan 28% la epitelización. El tipo de apósito a utilizar depende de la cantidad que drena la herida. Una herida sin drenaje puede recubrirse con un apósito semioclusivo. Un drenaje menor a 1 o 2 milímetros día tal vez requiera un apósito semioclusivo o absorbente no adherente. Las heridas con drenaje moderado de 3 a 5 milímetros día puede cubrirse con una capa primaria no adherente aunado a una capa secundaria absorbente y un apósito oclusivo para proteger el tejido normal. Las heridas con drenaje intenso, más de 5 milímetros día, necesitan un apósito similar al de las heridas con drenaje moderado, pero con una adición de una capa secundaria muy absorbente. Dispositivos mecánicos. La terapéutica mecánica aumenta y mejora ciertas funciones de los apósitos, en particular la absorción de exudados y el control del olor. El sistema de cierre ayudado por vacío PAC contribuye al cierre de heridas mediante la aplicación de presión negativa localizada a la superficie y los márgenes de la herida. Este tratamiento con presión negativa se aplica a un apósito de esponja especial cortado a las dimensiones de la herida y colocado en la cavidad de esta última o sobre un colgajo o injerto. La presión negativa continua es muy eficaz para eliminar exudados de la herida. Se sabe que esta forma de tratamiento es eficaz para heridas abiertas crónicas, úlceras diabéticas y úlceras por presión en etapas 3 y 4, heridas agudas y traumáticas, colgajos e injertos y heridas subagudas, es decir, incisiones con dehiscencia, aunque se requieren más estudios con asignación al azar para confirmar la eficacia. Sustitutos de la piel. Todas las heridas deben cubrirse para evitar la pérdida por evaporación e infección y obtener un ambiente que promueva la cicatrización. Tanto las heridas agudas como crónicas pueden requerir el uso de
Sustitutos de la piel. Y se dispone de varias opciones. Injertos de piel convencionales. Los injertos de piel se usan desde hace mucho tiempo en el tratamiento de heridas tanto agudas como crónicas. Los injertos de espesor parcial o divididos consisten en epidermis aunada a una parte de la dermis, en tanto que los injertos de espesor total conservan la totalidad de la epidermis y la dermis. Los injertos autólogos autoinjertos son trasplantes de un sitio del cuerpo a otro, y los halógenos aloinjertos homoinjertos son trasplantes de donante vivo no idéntico o de cadáver al hospedador. Los injertos enógenos heteroinjertos se obtienen de otra especie, por ejemplo porcina. Los injertos de espesor parcial requieren menos irrigación sanguínea para restablecer la función de la piel. El componente dérmico de los injertos de espesor total provee fuerza mecánica y resiste mejor la contracción de la herida, lo que produce una mejoría del aspecto estético. Los injertos halógenos y xenógenos requieren la disponibilidad de tejidos, están sujetos a rechazo y pueden contener patógenos. Los injertos de piel o sustitutos de la piel de bioingeniería y otros tratamientos innovadores, por ejemplo, factores de crecimiento de aplicación tópica, fármacos sistémicos y genoterapia, no son eficaces a menos de que el lecho de la herida se prepare de manera adecuada. Esto puede incluir desbridamiento para eliminar tejido necrótico y fibrinoso, control del edema, revascularización del lecho de la herida, disminución de la carga bacteriana y minimización o eliminación de exudado. Puede recurrirse a la colocación temporal de aloinjertos o senoinjertos para preparar el lecho de la herida. Sustitutos de la piel. Los sustitutos de la piel que se diseñaron originalmente para cubrir heridas extensas con disponibilidad de autoinjertos limitada también se aceptan como apósitos naturales en la actualidad. Se elaboran mediante ingeniería tisular y combinan materiales novedosos con células vivas para proporcionar sustitutos de piel funcionales y permitir el enlace entre los apósitos y los injertos de piel. Los sustitutos de la piel tienen las ventajas teóricas de disponibilidad fácil, no requerir una obtención dolorosa y aplicación libre o con suturas quirúrgicas. Además, promueven la cicatrización al estimular la generación de citocinas por el hospedador o mediante la provisión de células que también pueden producir factores de crecimiento en el sitio. Sus desventajas incluyen supervivencia limitada, costo alto y necesidad de múltiples aplicaciones. Cuadro 9-10. Ventajas y desventajas de varios sustitutos de piel obtenidos por genotecnología. Injertos de queratinocitos halógenos cultivados. Ventajas: no se requiere biopsia. Disponibilidad en anaquel. Proporciona recubrimiento de heridas. Promueve la cicatrización. Desventajas: es inestable, no evita contracturas de la herida, aspecto estético inadecuado, posibilidad de transmisión de enfermedades y es frágil. Sustitutos de la dermis de genotecnología. Evita contracturas, buena preparación para aplicar injertos. Desventajas: capacidad limitada para estimular la reepitelización, sirven en gran parte como apósitos temporales, equivalentes de la piel en dos capas cultivados. Ventajas: imitan más la anatomía normal, no requieren procedimiento secundario, manejo fácil, puede suturarse, hacerse en malla, etc. Desventajas: costosos, vida corta en anaquel, injerto verdadero dudoso. En ocasiones se requiere aloinjertos, aunque con un injerto muy delgado para lograr el recubrimiento completo. Se dispone de diversos sustitutos de la piel, cada uno con un grupo de ventajas y desventajas. Sin embargo, el sustituto de la piel ideal aún no se ha encontrado. Cuadro 9-11.
Ok, el cuadro 9 será características convenientes de la piel de tejido obtenido por genotecnología. Restablecimiento rápido de piel funcional, epidermis y dermis receptiva para las células del cuerpo, por ejemplo, captación e integración rápidas, injertable mediante un procedimiento simple y aislado, injertable en heridas crónicas o agudas, injerto sin intervención clínica extraordinaria, es decir, inmunodepresión. El desarrollo de los sustitutos compuestos más recientes que proporcionan tanto los componentes dérmicos como epidérmicos esenciales para la restitución permanente de la piel tal vez sea un paso adelante hacia el objetivo. El componente celular, por ejemplo colágeno natural o material sintético, actúa como un andamio, promueve la migración y el crecimiento celular y activa la regeneración y la remodelación del tejido. Los elementos celulares restablecen el tejido perdido y la función relacionada, sintetizan componentes de matriz extracelular, producen mediadores esenciales como citocinas y factores de crecimiento y promueven la proliferación y la migración. Los autoinjertos epiteliales cultivados representan queratinocitos autólogos u homólogos expandidos. Los autoinjertos epiteliales cultivados se expanden a partir de una biopsia de piel del paciente, no experimentan rechazo y pueden estimular tanto la nueva epitelización como el crecimiento de tejido conjuntivo subyacente. Los queratinocitos obtenidos de una biopsia, casi siempre del tamaño de una estampilla postal, se cultivan con fibroblastos y factores de crecimiento y se desarrollan en hojas que pueden cubrir áreas grandes y conferir el aspecto de la piel normal. La herida debe recubrirse con un apósito oclusivo o un aloinjerto o senoinjerto temporales, en tanto que las hojas epiteliales se expanden lo suficiente. La dermis se regenera con mucha lentitud, si acaso en heridas de espesor total, porque las hojas son muy frágiles, difíciles de manejar, susceptibles a infectarse y no resisten bien la contractura, lo que origina resultados estéticos deficientes. Los SEA se obtienen de cadáveres, donantes adultos no relacionados o de prepucios neonatales. Los queratinocitos halógenos cultivados frescos o criopreservados pueden dejarse colocados el tiempo suficiente para que sean reemplazados por la multiplicación de células de la piel endógena, porque a diferencia de los aloinjertos que contienen células de Langerhans epidérmicas, no expresan antígenos de histocompatibilidad mayor. Los SEA criopreservados se obtienen con facilidad de anaqueles y proveen factores de crecimiento que pueden ayudar a la cicatrización. Sin embargo, como las hojas de queratinocitos autólogos, los injertos carecen de la fuerza que un componente dérmico brinda y conllevan el riesgo de transmitir enfermedades. Los fibroblastos viables pueden desarrollarse en mallas bioabsorbibles o no bioabsorbibles para promover tejido dérmico vivo que puede actuar como un andamio para el crecimiento epidérmico. Los fibroblastos estimulados por factores de crecimiento pueden producir colágeno tipo 1 y glucosaminoglucanos, por ejemplo, sulfatos de condroitina, que se adhieren tanto a la superficie de la piel a fin de permitir la migración de células epiteliales como en las ligandos adherentes, por ejemplo, proteínas de matriz fibronectina, que promueven la adherencia celular. Este método tiene la virtud de requerir menos tiempo y ser menos costoso que las hojas de queratinocitos cultivados. A nivel comercial se dispone de varios sustitutos de la dermis creados por bioingeniería aprobados para el tratamiento de quemaduras y otras indicaciones. Los sustitutos de la piel por bioingeniería evolucionaron de monocapas de queratinocitos y a equivalentes de la dermis a productos de espesor parcial con una pseudodermis y en fechas más recientes hasta productos que incluyen tanto componentes epidérmicos como dérmicos que semejan las estructuras tridimensionales y la función de la piel normal. Cuadro 9-11, indicados para utilizarse con el tratamiento de compresión corriente en el tratamiento de úlceras por insuficiencia venosa y úlceras neuropáticas de pie diabético. Estos equivalentes de la piel en dos capas también se emplean en una diversidad de cuidados de heridas. Tratamiento con factor de crecimiento.
Como ya se comentó, se cree que las heridas que no cicatrizan son resultado de una deficiencia del factor de crecimiento o de la presencia de factores inadecuados en el ambiente de la herida. Una solución simple sería inundar la herida con factores de crecimiento únicos o múltiples para brincar e iniciar la cicatrización y una nueva epitelización. Aunque múltiples trabajos demuestran los efectos de los factores de crecimiento en animales, la traducción de estos datos a la práctica clínica tiene un éxito limitado. Los factores de crecimiento para uso clínico pueden ser recombinantes u homólogos o autólogos. Los factores de crecimiento autólogos se obtienen de las plaquetas del paciente y proporcionan una combinación y una concentración impredecibles de factores que luego se aplican en la herida. Este método posibilita el tratamiento con factores específicos del paciente en una proporción aparentemente fisiológica de concentraciones de factores de crecimiento. Como un hecho desalentador, un metaanálisis reciente no demostró utilidad alguna del plasma autólogo con abundantes plaquetas para el tratamiento de heridas crónicas. Los medios biológicos moleculares recombinantes permiten purificar concentraciones altas de factores de crecimiento individuales. Las formulaciones aprobadas por la FDA y las que se utilizan en experimentos proporcionan concentraciones cerca de 10 a la 3 veces mayores de las fisiológicas. En la actualidad,